departamentos de TI. Pero no podemos olvidar que cada vez más los departamentos de TI tenemos una alternativa: pelear con el cloud o aprovecharnos de él. Está claro que pueden ser un competidor y también está claro que pueden ser un elemento en el que apoyarnos para acercarnos a nuestra dirección, desarrollar nuestra estrategia y conseguir que se cumplan nuestros servicios. Posiblemente todos los que estáis aquí hayáis tenido que lidiar con el cloud y posiblemente todos los que estáis aquí os hayáis encontrado con problemas importantes a la hora de contratar servicios cloud, a la hora de tratar de gestionarlos. Bueno, este caso se ha dado dentro de los que formamos parte del comité de ITSMF Euskadi y, de hecho, creamos un grupo de trabajo específico pues, para tratar de ver cómo podíamos poner un poco de orden a la hora de gestionar a estos proveedores de cloud con los que teníamos que lidiar. ¿Vale? El resultado de este grupo de trabajo lo va a exponer Íñigo Insausti, de K35, uno de los miembros del grupo de trabajo. En lo que él respecta, licenciado en Informática por la Facultad de Informática de Donosti, de la UPV, lleva más de 15 años trabajando en el sector, empezó como técnico y los últimos años ha trabajado, pues obviamente, en labores de gestión de servicios TI y de consultoría relacionada con temas de TI. Sin más, os dejo con la ponencia en la que posiblemente os vais a ver todos un poquito reflejados. Egun on, guztioi. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Vale. Bueno, lo primero de todo, agradecer al Comité de Euskadi pues, la oportunidad que nos da de poder traeros aquí las reflexiones que dentro de ese grupo de trabajo hemos llevado a cabo, ¿no? Cuando al principio del año planteamos en el comité qué temas podía ser interesante abordar en la relación de la gestión de los servicios IT, este fue uno de los que más nos llamó la atención. Nosotros le llamábamos gestión de los proveedores cloud, ¿no? Es innegable que cada vez más organizaciones están llevando sus servicios a la nube, al cloud, y es innegable también que eso está generando inquietud. El título de las jornadas de hoy es ¿quién controla las TIC? ¿no? Cuando llevamos servicios a la nube tenemos sensación de que estamos dejando de controlar algo. Entonces, un poco lo que queríamos poner encima de la mesa dentro de este grupo de trabajo es ¿qué podemos hacer para controlar mejor esos servicios? Entonces, hicimos un proceso de trabajo que consistía, primero vamos a ver qué tenemos hoy en día, analizamos pues, unos determinados proveedores, unos contratos que ofrecen esos proveedores y en base a esos contratos ver qué áreas son las que tocan, de qué nos hablan estos proveedores. ¿Vale? Una vez tenemos eso, el siguiente paso, que es un poco en el que estamos ahora intentando profundizar ya es, vale, puedo conseguir tener una plantilla, puedo conseguir tener una guía que me diga a mí qué tengo que hablar con mis proveedores cloud para ser yo quien controle las TIC. Estamos en ese punto, ¿vale? Lo que os traigo aquí es la reflexión que hemos hecho y los puntos que entendemos que cualquier organización que quiera llevar servicios a la nube tiene que afrontar, por lo menos tener en cuenta, hablarlos con el proveedor si es que es posible y fijar una estrategia respecto a esos puntos, ¿no? Entonces, bueno, dentro del grupo de trabajo en el cual estamos, pues está por aquí Nacho y Perú, no lo he visto, pero bueno, están por aquí, de Iberdrola, Seguros Lagunaro y yo mismo, pues estuvimos analizando contratos de proveedores cloud, ¿no? Y os lanzo esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más aparece en un contrato de proveedores cloud? Cuando hablan de un SLA, pues en casi todos, eso. Todo el mundo se descuelga con un 99,99 y me faltan 9 en algunos casos. Disponibilidad total, no te preocupes, lo ha comentado Joseba, ¿no? Te viene Google, Amazon, no te preocupes, te transmiten eso, 99,9. Si esto es así, la respuesta a la pregunta de la ponencia, ¿te sientes tranquilo? Totalmente. La gran mayoría de servicios de las organizaciones con un 99,9 tendrían que ir de sobra. Sin embargo, claro, eso es lo que más resalta. Cuando tú abres el contrato está en negrita y todo. Pero empiezas a leer
y aparecen cláusulas, aparecen situaciones que no están incluidas, aparece un asterisco. Y al principio, si lo lees por encima, pues es un asterisco pequeño. Entonces, bueno, a mí 99,9 me convence, te lo compro, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando empezamos a leer esos contratos, la visión cambió totalmente y lo vimos así. Ese 99,9 sí está ahí, pero no es tan bonito como lo pintan y, sin embargo, hay un asterisco muy grande detrás. Que no significa que esté ni bien ni mal. Significa que necesitas saber qué hay detrás de ese asterisco para saber si tu servicio se adecúa a lo que ese proveedor me está ofreciendo, ¿vale? ¿Qué cosas nos encontramos? Pues, por ejemplo, te ponían cuestiones como excepto paradas programadas. Y dices, bueno, es razonable, ¿no? Todo servicio, toda infraestructura necesita un mantenimiento, necesita paradas programadas. Pero, por ejemplo, no te definen qué es una parada programada, cuándo se van a hacer. ¿Puedes intervenir tú y decir, no, por favor, las paradas programadas que se hagan en esta ventana? Es decir, si el proveedor decide parar el servicio por su mantenimiento a las 11 de la mañana, tu servicio se va a parar y va a seguir diciéndote que ha tenido un SLA del 100% de disponibilidad, ¿vale? Excepto caídas inferiores a 15 minutos. Para muchos servicios, más que razonable. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo? Planteábamos en el grupo de trabajo, si en el mismo día ha caído 10 veces 10 minutos. El proveedor te va a seguir diciendo que ha dado un SLA del 100% y tus usuarios seguramente hayan notado algo en el servicio, ¿no? Más cosas que vimos, excepto desastres naturales. Bueno, pues también muy razonable, ¿no? Si hay un terremoto, una inundación, un ciclón, probablemente lo que menos nos preocupe sean los servicios TI, ¿no? Pero bueno, imaginaros una organización que precisamente está buscando llevarlo a la nube para huir de estas cosas. Y se encuentra con una doble... Ahora ha duplicado incluso su riesgo, porque si la contingencia sucede aquí, te la comes, y si sucede a miles de kilómetros, que es donde está ubicada tu servicio, también te lo comes. Es decir, no solo has mejorado, has ido a peor, ¿no? Y ya la última, un poco por terminar esta parte de exposición, que yo creo que es la que más nos gustó, casi todos te incluyen cosas de este estilo, excepto otras causas ajenas al proveedor. Y ahí es ya cuando dices, bueno, pues estoy en sus manos, porque es relativamente sencillo justificar que ciertas cosas son ajenas al proveedor. Y entonces es fácil de vender que ese 99,99 se ha cumplido. Entonces, ante estas situaciones lo que decidimos es, bueno, entonces, ¿qué tengo que tener yo en cuenta? Porque, claro, veo el 99,9 y me gusta. Veo esto y no me gusta. Y, sin embargo, estamos yendo todos hacia allí, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar ver, desde nuestro punto de vista, qué cosas deberíamos tener en cuenta cuando vamos a contratar servicios con proveedores cloud. Bueno, la primera y fundamental, y lo ha apuntado también Joserra, independientemente de que el proveedor sea cloud, no cloud, o de cualquier otra manera que se invente en el futuro, lo fundamental es conocer nuestro servicio y nuestros compromisos. Depende de mi servicio, depende de a qué me he comprometido yo con mis clientes o con mis usuarios, tendré unos requerimientos o tendré otros. Y esos requerimientos son los importantes. Lo importante no es lo que me vende el proveedor, lo importante es lo que yo tengo que ofrecer a mis clientes, ¿vale? Entonces, antes de lanzarnos a ir a contratar un servicio en la nube o no en la nube, porque esto vale para cualquier cosa, reflexiona sobre tu servicio, tus compromisos con tus clientes, con tus usuarios, y cuando tengas eso claro, empieza a revisar otras cosas, ¿vale? Segundo punto, y esto es también muy importante porque yo creo que a todos nos ha pasado. Valora el tipo de proveedor. En proveedores cloud hay dos tipos, bueno, hay más, pero en grandes bloques hay dos. Los que te ofrecen un contrato de adhesión, es decir, esto es lo que hay, los grandes, Google, Amazon. Es muy difícil, si lo habéis intentado, y yo os lo digo por experiencia porque lo he intentado, hablar con ellos para intentar que te expliquen, ya no cambiar,
que te expliquen un poco mejor esa cláusula que no entiendes, muy complicado, muy complicado. Entonces, eso es una cuestión a valorar, porque al final es pegarte con una pared. Si tú quieres irte a ese tipo de proveedores, no tienes más remedio que leerte su contrato, su propuesta, y en base a la primera línea de cómo es mi servicio y cómo es mi compromiso, decidir si lo tomo o lo dejo. Porque tratar de negociar con ellos es, a día de hoy por lo menos, imposible para la gran mayoría de organizaciones. Y luego están los otros tipos de proveedores, los negociados. Pues esos son proveedores que ofrecen servicios en la nube, cada vez hay más, mucha gente ofrece servicios en la nube, con los que te puedes sentar a hablar, al que le puedes proponer cosas, al que le puedes tratar de hacer cambiar una cláusula que no te gusta. Bien, pues ahí sí, sabiendo nuestro servicio y nuestros compromisos, podemos negociar con ellos, ¿no? Tercera cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿hacia qué nube voy? Pública, privada, híbrida, no es lo mismo. Depende de si mi servicio va a estar en una nube pública o privada, donde tengo que poner el foco para garantizar mi servicio son puntos diferentes. En lo público quizá tenga que garantizar pues, una seguridad de los accesos a esa información, una disponibilidad. En el privado eso ya lo tengo controlado porque está en mi entorno y tendré que garantizar cómo garantizo su continuidad. Dependerá del servicio. Y luego ya tenemos entornos híbridos. Una parte está en un servidor público, otra parte está en privado. ¿Vale? De la misma manera, el tipo de servicio que voy a contratar. No es lo mismo contratar una infraestructura como servicio que un software como servicio, que una plataforma como servicio. Entonces, a veces cometemos el error de empezar a hablar del proveedor sin haber pasado por estas cuestiones. Para mí es fundamental eso. Primero, conocer nuestro servicio, identificar con qué tipo de proveedor voy a hablar, si es de adhesión o negociado, identificar qué tipo de cloud voy a contratar e identificar qué tipo de servicio voy a contratar. ¿Vale? Bien. Entonces, una vez tenemos eso ya en la cabeza y el esquema bien hecho, lo que hemos identificado dentro del grupo de trabajo son 4 bloques o 4 áreas que en todo contrato con proveedores de servicio deberíamos tener en cuenta, valorar, siempre en función de nuestro servicio. La primera es el SLA. El 99,9%, ¿cómo lo puedo garantizar yo? ¿Cómo puedo realmente decir, estoy tranquilo, es 99,9%? ¿Vale? Bueno, primero, para poder garantizarlo, nos parece fundamental que ese sistema de monitorización, el que mide ese 99,9%, sea algo independiente del servicio. Y esto es algo que muchas veces no es así. Quien te da el servicio te da el informe en el que te dice que ha cumplido. Entonces, podemos buscar herramientas o podemos buscar proveedores que permitan una monitorización independiente de su servicio. Puede ser una buena idea. Además, el SLA no tiene por qué basarse solo en disponibilidad. ¿Por qué? Depende qué servicio tenga. A mí me pueden interesar otros criterios para establecer mi nivel de servicio, ¿no? Los informes de servicio. Muchos proveedores te dan un informe de servicio que es el que tienen. ¡Pum! Este es tu informe de servicio. Si yo quiero garantizar bien mi SLA, quizá a mí me interese que en esos informes que me pasa periódicamente aparezcan unos aspectos u otros. Se haga hincapié en unas cosas o en otras. ¿Puedo modelar el informe de servicio? ¿Podemos llegar a un acuerdo de qué me vas a presentar? Pues sería una cuestión a plantear. Tercer apunte, ¿qué pasa con las incidencias? ¿Puedo exigir a mis proveedores cloud que tengan implantada una normativa o un sistema de gestión de incidencias que garanticen una recuperación lo más rápida posible o lo mejor posible? ¿Me van a informar cuando haya una incidencia? ¿Están catalogadas para saber cuáles aplican y cuáles no en ese, excepto otras causas ajenas al proveedor? Las tareas programadas, lo hemos hablado en el asterisco.
Yo algunos servicios en la nube con los que me ha tocado pegarme bien como cliente, bien como revendedor de ellos, había casos en los que el proveedor te llamaba y te decía: oiga, la cabina de discos sobre las que están tus máquinas necesita una parada de servicio. Lo vamos a hacer el día tal a tal hora. ¿Te viene bien? Y eso es real. Pues bueno, tú puedes decir sí, no, o por lo menos saber que estás avisado, sobre aviso. Pero no suele ser lo habitual. En la mayoría de contratos te dicen que el proveedor se reserva la posibilidad de realizar sus paradas programadas para el mantenimiento de los sistemas. Y ya está, y poco más puedes decir, ¿no? Entonces, estos 4 puntos son los que deberíamos intentar controlar, bien vía contrato, bien vía herramientas propias nuestras, no sé bien cómo, para realmente poder decir que el SLA que tan rimbombante nos han puesto con 99,9 lo cumplimos. ¿Vale? El segundo bloque de cosas que tenemos que controlar en un servicio, en un contrato con los proveedores en la nube, la seguridad. Esta es un poco de cajón, ¿no? Una de las cosas que impiden a la gente irse a la nube es que dice: a mí no me da seguridad. Es que, ¿qué pasa si accede otro? Si pierden mis datos, si quiebra ese proveedor. Un montón de preguntas, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la seguridad hay un montón de vertientes, un montón de apartados, un montón de cosas a tener en cuenta. ¿Vale? Cuando contratamos servicios que no son en la nube, también las hemos tenido en cuenta. Pues yo lo primero que os diría es: ese mínimo, o eso que ya habéis tenido en cuenta, trasládalo también aquí. ¿Vale? No tiene por qué ser diferente. Pero además, al tratarse de servicios en la nube, entendemos que hay varios aspectos que, cuando menos, debemos considerar, ¿no? Primer punto, el acceso de terceros. Al final tú estás dejando una infraestructura, un servicio, una información en un tercero, en la nube. Y bien para paradas programadas, para resolver un incidente o para realizarte el backup, va a acceder gente a esa información que tienes tú ahí. Eso debería estar controlado, registrado, no sé si en el contrato o en un documento de seguridad que regule la información que tenemos, pero de alguna manera nosotros tenemos que saber quién va a acceder a nuestra información que estamos colgando ahí. ¿Vale? Segundo punto, muchos de estos proveedores pueden necesitar, para la correcta prestación de sus servicios, subcontratar. ¿Es posible? Bien, pues eso debería estar también reflejado en el contrato. En los contratos, por ejemplo, de LOPD, es obligatorio ponerlo. Si tú vas a subcontratar el tratamiento de esos datos, pues aquí, aunque no sean datos de carácter personal, quizás sean hasta, para mí como organización, más importantes incluso, ¿no? Pues si va a haber subcontratación, debería quedar reflejado. De la misma manera, si se van a ceder esos datos. Y ceder no significa simplemente venderlo a un tercero para que me llamen a las 4 de la tarde a venderme una línea de móvil. Puedes cederlos porque tu backup remoto lo haces con otro. Al final estás pasando mis datos a otro. ¿Vale? Deberíamos tenerlo en cuenta en el apartado de seguridad del contrato. ¿Cómo se van a gestionar esas cosas? Aspectos fundamentales de la seguridad. Confidencialidad e integridad de la información. ¿Cómo me va a garantizar ese proveedor que los datos que yo estoy albergando ahí, la información que albergamos ahí, cumple con las medidas de confidencialidad que yo quiero? Aparte de las que me exija la ley, que eso es otra cosa que veremos un poco más adelante. Las que yo quiero. Yo puedo necesitar un nivel de confidencialidad, puedo querer implementar una serie de medidas que me la garanticen. Y lo mismo con la integridad de la información. ¿Qué medidas provee ese proveedor para que eso sea algo que cubra mis necesidades? No suelen quedar claras en los contratos. Siempre se habla de disponibilidad, en la gran mayoría. Y no se habla tanto de esto. Y depende del servicio que tengamos entre manos, puede ser más importante estos aspectos que la propia disponibilidad.
De la misma manera, está el tema relacionado con la disponibilidad de las copias de seguridad. Casi todos los contratos que leíamos, sobre todo si lo que estás contratando es una infraestructura en la nube o un servicio, un software en la nube, te garantizan copias de seguridad. Están incluidas en el precio que pagas. Ya. Pero ¿cómo se hacen? ¿Con qué periodicidad? ¿Puedo cambiarlo? Igual para mí no es suficiente una copia una vez al día. Necesito otro ritmo de copias. Igual necesito que una parte de la información se copie más y la otra no me importa que se copie una vez a la semana. Y segunda parte de todo sistema de copias. Si necesito restaurar un dato, ¿cómo lo hago? ¿Dónde tengo que llamar? ¿Cómo me tengo que identificar? No suele quedar claro. Por lo menos en los contratos que hemos estado leyendo, sí, todos hablan de que te garantizan las copias de seguridad. ¿Y estos aspectos cómo los podemos cubrir, no? Entonces, en la parte de seguridad, hombre, he resumido mucho. Hay un montón de aspectos que en función del servicio que tengamos habrá que incluir, lógicamente, pero entiendo que esto es común a cualquier servicio. Acceso de terceros, subcontratación, cesión, confidencialidad, integridad y disponibilidad de esa información. Deberíamos revisar los contratos para garantizar que esto se cubre. Vale. El tercer gran bloque que tiene que cubrir un contrato de proveedores en la nube. El cumplimiento legal. Vale, aquí me estoy metiendo ya en un terreno un poco pantanoso. Primero porque yo no soy experto, yo soy informático, lo ha dicho Joseba. Yo no soy ni abogado, ni tengo formación jurídica, ni siquiera experiencia. Afortunadamente no me ha tocado pegarme grandes cosas con esto, ¿no? Sin embargo, es una parte importante. El cumplimiento legal, vayamos a donde vayamos, lo tenemos que hacer. Y si ya es difícil cuando estamos aquí entre nosotros con el mismo marco jurídico para todos, imaginaros si aparecen otros marcos jurídicos. Porque estos proveedores en la nube pueden estar en muchos sitios, ¿no? Entonces, cuando empiezas a investigar un poco esta parte, pues te das cuenta de varias cosas. La primera es que no existe una normativa específica que regule la prestación de servicios en la nube. A día de hoy no existe una norma que digas esto es lo que tiene que cumplir. No existe. Entonces, ¿qué supone eso? Pues que tenemos que recurrir a la normativa genérica, la que nos aplica a todos. Vale, pero es que esa normativa se escribió hace un montón de tiempo, se lleva aplicando un montón de años y no estaba pensada para este tipo de servicios, no existían. Por lo tanto, si ya en el día a día de cualquier actividad nuestra hay vacíos legales, porque siempre los hay, y además los abogados son lo suficientemente hábiles para buscarlos cuando puede interesar, imaginaros si estamos regulando o legislando sobre algo que ni existía cuando se escribió la ley, ¿no? Entonces, en esta parte del cumplimiento legal, pues entendemos que hay un problema. Hay un problema porque a día de hoy es muy difícil poder decir esto es lo que tienes que cumplir. Es muy difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque la normativa que aplica, y hemos estado mirando y revisando información, no deja de ser el Código Civil, escrito en 1889, se ha reformado alguna vez, pero bueno. El Código de Comercio, si estamos haciendo negocios, y el litigio es relacionado con los negocios. Ley de propiedad intelectual, al final tú estás dejando tu información, tus datos, que puede estar sujeta a derechos de autor. En el Estado, Ley Orgánica de Protección de Datos, LOPD. Esto es un problema, porque la LOPD aquí dice unas cosas y en otros sitios que tengan leyes similares dice otras. Entonces, es un problema hacer cumplir la LOPD cuando vamos a proveedores cloud. Si intentáis además que te incluyan cláusulas concretas, no van a querer. Por lo menos es lo que nos estamos encontrando hasta ahora. Y luego, bueno, hay alguna otra ley más concreta, como esta, la 34/2002, de información, de sociedad de la información y comercio electrónico. Bueno, si el servicio que estamos contratando es comercio electrónico, una tienda online, ese tipo de cosas, pues algo más tenemos, algo más específico. ¿Con esto qué os quiero decir?
que esta patata caliente del cumplimiento legal no debería recaer en los directores de sistemas, ni en los informáticos. Nosotros lo que deberíamos hacer es traducir esa jerga que usamos, que solo entendemos muchas veces nosotros, para explicarle a nuestro departamento legal o a nuestra asesoría qué tengo que cumplir, qué hace mi servicio, y que ellos redacten un contrato como han hecho siempre en las organizaciones. Esto no es diferente, pero quizá tengamos que bajar un poco la terminología o hacerles ver lo que tienen ellos que reflejar luego en el contrato. Pero nosotros a día de hoy, por lo menos yo no estoy capacitado para estas cosas porque no tengo ni la formación ni... Entonces, esta parte de cumplimiento legal, desde mi punto de vista, es algo que tienen que asumir los departamentos jurídicos de las organizaciones. Y el último bloque de cosas que entendíamos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos tratando con proveedores cloud, y es algo que nos preocupaba especialmente, es el tema del fin del servicio, ¿no? Yo al final he contratado un servicio, me lo han dado durante un tiempo, he pagado por ello, pero ¿qué pasa cuando acaba? ¿No? Antes yo tenía todo en mi organización y cuando acaba pues lo tiro, lo rompo. ¿Ahora qué pasa, no? Por ejemplo, si el servicio no es que acabe, sino que lo quiero mover a otro proveedor, ¿puedo reflejar dentro del contrato un periodo de transición? Un tiempo en el que el servicio bascule hacia el nuevo proveedor sin que se pierda calidad. Complicado. Pero depende de qué servicios tenga, tendré que trabajar esa vía. ¿Puedo recuperar toda la información que yo he dejado ahí? Por experiencia propia os digo que hay proveedores que sí, lo que es tu información, te la dan, lógicamente. Faltaría más que no te la dieran. Pero, por ejemplo, si tú lo que tienes son máquinas virtuales, te bajas los datos. La máquina no. La máquina la ponen ellos y es de ellos. Dices, bueno, pues a ver. ¿Puedo garantizar que ese proveedor elimina toda la información? Sabemos positivamente que hay proveedores que no eliminan la información y además te lo dicen. Tú te puedes dar de baja de sus servicios, pero los datos van a seguir aquí, en nuestras bases de datos, y podremos hacer uso de ellos como convengamos. Pues depende qué tipo de servicio tengamos, esto es un punto que puede llegar a ser crítico, ¿no? Y otro punto igual ya un poco más diferente, ¿no?, a lo que he estado hablando hasta ahora, es la transferencia del conocimiento. Por proveedor cloud también podemos entender a alguien que a mí pone a mi disposición un grupo de personas o un equipo de trabajo para prestarme un servicio, un call center, un CAU. ¿Qué pasa si yo luego quiero mover ese CAU a otro sitio? ¿Cómo transfiero ese conocimiento? ¿Los procedimientos que se han creado ahí son míos, son de él, son de las personas? ¿Cómo regulamos eso? Pues bien, por la experiencia que hemos tenido, de esto apenas se habla en los contratos con proveedores cloud. Y es más, apenas se habla en muchos contratos de servicio, aunque no sean cloud. Sin embargo, entiendo que es algo que a la mayoría nos preocupa. Por lo menos a mí me preocuparía saber cómo se va a hacer, ¿no? Entonces, para terminar, las 3 o 4 conclusiones que a día de hoy hemos extraído dentro de este grupo de trabajo. Bueno, la primera, no existe el contrato. Si estamos buscando un contrato que me diga cómo lo tengo que hacer, a día de hoy no existe. No puedes ir a un sitio y coger y decir, esto es lo que necesito. Hay miles de ejemplos, porque los hay. Tú vas a Internet y tienes contratos, bastantes, muchos, algunos muy buenos, pero no existe el tuyo. El tuyo lo vas a tener que hacer tú siempre. Tú, o que te lo haga el proveedor y leerlo. Segunda conclusión, y para mí también fundamental. Más importante que el proveedor son los requerimientos de mi servicio. Es decir, a veces empezamos a pensar primero en Gmail, Amazon o la tienda esta que ha montado una cabina de almacenamiento para hacer backups, que en lo que yo tengo que ofrecer a mis clientes o a mis usuarios. Y yo creo que es al revés. Una vez yo sé lo que tengo que proveer a mis clientes, a mis usuarios, buscaré el proveedor. ¿Vale? Entonces,
dar la vuelta a eso. Y la tercera conclusión, pues es algo que a día de hoy, de todo lo que os he puesto encima de la mesa, es imposible garantizarlo por contrato. Es así. A día de hoy va a haber muchos aspectos de los que hemos hablado que no van a estar en ese contrato, aunque nos gustaría. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Joder, por lo menos sé consciente de ello, identifica esas carencias, identifica tus debilidades y haz una correcta gestión de ese riesgo. Si tú, por ejemplo, no puedes garantizar el punto del plan de backups porque es así y no lo puedes tocar, sé consciente de ello e intenta poner en paralelo o de otra manera un sistema que sí te sirva. Bueno, con esto termino. Gracias a todos. Simplemente recordaros o indicar que estas reflexiones las hemos llevado a cabo entre los miembros del grupo de trabajo, Perú Aresti, Seguros Lagunaro, Nacho Mendaza de Iberdrola y yo mismo, y que estamos a vuestra disposición. El grupo de trabajo está abierto a recibir cualquier aportación que consideréis. Como veis, es un tema en el que hay un montón de lagunas, incertidumbres. Estamos intentando avanzar, pero se avanza igual con la aportación de todos. Lo que le pasa a uno puede servirle al otro, ¿no? Lo que ha conseguido uno o lo que ha identificado uno en un contrato o en un servicio puede ser útil para otro, ¿no? Entonces, simplemente animaros a participar o a que nos hagáis llegar vuestras reflexiones e indicaros que nuestro objetivo sigue siendo disponer de una guía que cuando yo esté valorando un servicio en la nube pueda decir si ese servicio me lo da o no me lo da, buscando párrafos, ejemplos, situaciones que nos ayuden a decidir, asumiendo que no existe el contrato, pero al menos una guía. Y eso es todo. Muchas gracias y luego estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. Estamos ahí para ello. Gracias.